¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo. La Escuela Sabática es el curso bíblico avanzado para los adventistas del séptimo día. Durante este trimestre vamos a estudiar la historia maravillosa de Moisés en el libro del Éxodo, un libro que presenta características muy parecidas al tiempo que nos está tocando vivir. Así que acompáñame en esta maravillosa travesía estudiando la palabra de Dios. Así que bienvenido a este bosquejo, este repaso para los maestros de la escuela sabática. ¿Cómo estás? Soy tu amigo el pastor Ferdi y te acompaño en este espacio de estudio de la palabra de Dios. Estoy muy contento de llegar a ti a través de este medio y quiero invitarte a suscribirte al canal que después de bastante tiempo nos volvemos a encontrar y creemos que por la gracia de Dios vamos a aprender mucho en este trimestre. Queremos iniciar con una oración. Acompáñame, por favor. Santo y maravilloso Padre que estás en los cielos, pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra y que puedas preparar a estos valerosos maestros que el día sábado han de repasar tu palabra a través del folleto de la lección de escuela sabática. Instrúyenos, protégenos y guárdanos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Rápidamente vamos al repaso de nuestra lección para esta semana o al resumen de nuestra lección. El título para la lección 1, disculpen, ahí hubo un error, es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El texto principal se encuentra en Éxodo 2, 23 al 25 y dice así: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El texto principal contiene las tres partes que nosotros estamos enfatizando y en la que hemos dividido el estudio de esta semana. Vamos aquí. Estudio temático de la lección. Vamos con la parte técnica y luego vamos de lleno al repaso de nuestra lección. Dividimos en tres partes la lección. La primera, un inicio doloroso. La segunda, esperanza. Y la tercera, encaminando. Tres preguntas para este repaso. Ahí están los temas de distribución: domingo, domingo y lunes la primera parte, martes y miércoles la segunda, y la tercera parte se encuentra en el día jueves, tal como hemos podido organizar el estudio para nuestros maestros. Vamos con la siguiente. Tres preguntas importantes. Número 1. ¿Por qué el nuevo faraón odiaba a los hebreos? ¿Cuál era el motivo de su odio? Hay un trasfondo en la lección, pero hay historias muy importantes que surgen a través de los estudios que se han realizado a los últimos descubrimientos arqueológicos. Ah, aquí arriba voy a colocar un enlace de un canal muy bueno que ha hecho una investigación profunda sobre todo lo que tiene que ver con Moisés y de seguro te va a acompañar en todo este trimestre. Lo voy a colocar allí para que tú puedas acceder, ¿ok? Muy bien, vamos con la segunda. ¿Por qué las parteras obedecieron a Dios antes que a Faraón? Una pregunta importante, del cual podemos sacar muchas enseñanzas. Y número 3, ¿por qué Faraón procuró matar a Moisés? Así que vamos rápidamente al repaso de nuestra lección. Vamos con la primera parte. ¿Por qué el nuevo Faraón odiaba a los hebreos? La lección nos describe en este trimestre el inicio del libro de Éxodo. Inicia con la palabra Shemot, cuál es el nombre que corresponde al libro de Hebreo. Pero en Éxodo capítulo 1, versículo 12, nos describe una circunstancia interesante. Cuanto Faraón más afligía a los israelitas, tanto más se multiplicaban y crecían. El pueblo israelita era numeroso, era un pueblo muy numeroso en relación al crecimiento de los egipcios. Y esto traía como consecuencia un temor
frente a una posible guerra. Pero ¿de dónde provenía este temor? Los Hicsos dominaron Egipto en la época de José. Los Hicsos fueron una tribu de Canaán, cananeos, que lograron someter a los egipcios y sometieron a los egipcios por muchos años. Es por eso que cuando los Hicsos encontraron a Moisés, a un paisano, a un compatriota de la misma zona, le brindaron muchos honores, porque era un compañero de la misma zona quien iba a gobernar. Y es por ello que los Hicsos dieron a los hebreos un buen lugar y los sostuvieron e hicieron que el pueblo, en este caso la descendencia de Israel, creciese. Años después, los Hicsos fueron derrotados por el espíritu nacionalista de los egipcios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que este espíritu nacionalista tenía como propósito eliminar todo aquello que representaba o que les hacía recordar ese momento incómodo de la conquista o de la derrota egipcia a mano de los Hicsos, porque los Hicsos eran cananeos. Es por eso que el odio fundado sobre los israelitas y sumado a ello que los israelitas crecían en número, les recordaba esa historia que ellos tenían. Por ello el odio a los israelitas, porque había ese mal recuerdo, pero a su vez había ese concepto de que podría volverse a repetir la historia. Es por ello que el nuevo faraón odiaba a los hebreos. El nuevo faraón colocaba a los hebreos como una amenaza pública. Hoy estamos viendo una situación política parecida en varias partes del mundo. Hay un espíritu nacionalista que está en pugna contra aquellos que son inmigrantes. Y no estoy hablando solamente de América, estamos hablando de muchos lugares a nivel de todo el mundo. Entonces, vamos a la lección y nos describe que los personajes siguientes son los que participaron en esta historia o los que se registran en esta historia. La Biblia no describe el nombre de Faraón, pero de acuerdo a los últimos descubrimientos se puede comprender que la madre de José se llamaba Hatshepsut, quien era, quien era la que recogió a Moisés justamente de las aguas. Pero Éxodo 1:8 nos dice que este gobernante nuevo no conocía a Moisés, a José, perdón. Estamos hablando ya de la dinastía de los egipcios, quienes derrotaron a los Hicsos que mencionábamos, eran cananeos. El rey, el faraón que habla la Biblia, mas no menciona su nombre, históricamente se puede definir que es Amosis I. Y luego de Amosis I viene Amenhotep, que fue el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. Y más tarde Tutmosis I, quien decretó la muerte de los hijos varones hebreos, estamos en el día lunes de la lección, y también la hija de Tutmosis I, perdón, es Hatshepsut, quien es la princesa que dio lugar a criar a Moisés. Interesante. Ahora, Tutmosis III es el corregente de Hatshepsut y que fue el faraón del Éxodo, Tutmosis III. La historia calza con los eventos que describe el libro de Éxodo para ubicar a Tutmosis III. Es más, el nombre Tutmosis tiene relación con Moisés, Tutmoses, Mosis. Y es interesante la relación que hay, porque al ubicar a los personajes, al encontrar a estos personajes en la historia universal, podemos definir que esta historia es verdadera. Entonces, respondíamos la primera pregunta. ¿Por qué el nuevo faraón odiaba a los hebreos? Porque tenía miedo de una revolución. Dice en la historia que esta revolución podría darse porque los hebreos se multiplicaban de manera más rápida que los mismos egipcios. Es por ello que la respuesta a este temor fue la muerte de los varones, porque los varones se contaban para la guerra. Interesante. Miren, ¿en qué ambiente vivió Moisés? Si podríamos hacer una aplicación hoy. Hoy la sociedad valora el trabajo por sobre los principios.
valora los resultados por sobre la forma y el método. Vivimos en una época parecida. Hoy es más difícil, al menos en Sudamérica y principalmente en Perú, encontrar trabajo con la libertad del sábado. Es muy complicado. Vivimos en un ambiente que va presionando, que tiene temor del dominio, tiene temor de que las personas comiencen a agruparse, formar sindicatos y generar caos. Vivimos en una época así. Está muy controlado, pero en cualquier momento puede romperse. Y hoy nosotros hemos sido llamados a poder compartir la palabra, compartir el mensaje del Evangelio a aquellos que necesitan conocer. Nosotros no conocemos muchos detalles acerca de Egipto, acerca de los hebreos en esa época, pero lo que sí podemos ver es que Dios estuvo presente, es que Dios estaba con ellos, es que Dios no los abandonó, y aunque tuvieron momentos muy difíciles de esclavitud, Dios no los abandonó. Dios está con nosotros, Dios no nos abandona, pero muchas veces nosotros tenemos que pasar por momentos de dificultad, no porque Dios sea malo, se haya olvidado de nosotros, sino sencillamente porque el ser humano necesita pasar por un proceso de limpieza, de restauración y donde valore más las cosas espirituales por sobre las cosas materiales, ¿ok? Muy bien, vamos con la segunda parte. ¿Qué encontramos en la segunda parte? Hemos hecho una pregunta y la segunda pregunta es, voy a ponerlo en pantalla para poder repasarlo nuevamente. ¿Por qué las parteras obedecieron a Dios antes que a Faraón? Faraón dio una orden puntual y específica. Y la orden fue, maten a todos los varones, niños varones que nazcan en el pueblo de Israel. Sin embargo, el libro de Éxodo menciona que estas parteras temían más a Dios, obedecieron más a Dios que a la orden de Faraón. Estas damas procuraron hacer lo que Dios les mandaba antes de poder recibir y ejecutar la orden de un gobernante terrenal. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo esto? Que Dios bendijo a estas parteras. En el libro de Éxodo 1, 9 al 21 encontramos esta descripción y la consecuencia fue que hubo mayor bendición. Y aquí la lección nos destaca algo importante. Cuando el faraón vio que su complot fracasó, entonces ordenó a sus mismos hombres, a sus mismos egipcios, a ejecutar esta orden terrible. ¿Saben? Nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad es un sello y es una predicación abierta, bíblica, para aquellos que no conocen a Cristo. Dios, a través del testimonio de estas parteras, nos llama para que tú y yo podamos juntos crecer en la maravillosa experiencia de compartir el Evangelio a través de nuestras vidas. La consecuencia natural de la obediencia a Dios es la bendición. Hay bendición para aquellos quienes obedecen a Dios. Esto es sumamente importante porque la esperanza en medio del dolor se vuelven en actos que tienen consecuencias eternas. La obediencia, cuando parece todo estar perdido, es una semilla que lo va a cosechar tu hijo, lo va a cosechar tu nieto. Lo que hoy hagas va a traer grande bendición. Yo soy pastor y creo que soy pastor porque mi abuelo o mi papá o mi bisabuelo o mi tatarabuelo tomaron una decisión importante en sus vidas que no le afectó directamente a ellos en su época. Y si le afectó fue una parte de la bendición. Y hoy yo tengo la bendición de haber estudiado, haber obtenido la formación, el dinero, haber luchado esos 5 años con la tentación para poder lograr tener este privilegio. Ser pastor es un privilegio, el privilegio de liderar a la iglesia, de idear métodos para fortalecerla. Es un privilegio. Estas parteras recibieron bendición porque lo que sembraron ellas, sus generaciones futuras la iban a gozar. Lo mismo ocurre en el aspecto negativo. Por ejemplo, los hijos o las hijas de Lot fueron enemigos del pueblo de Dios. Por eso, apreciados hermanos,
Tenemos que aprender a obedecer a Dios antes que a los hombres. Temer a Dios no es tener miedo, es reverenciar. Y reverenciar es obedecer. Qué maravillosa experiencia de estas parteras hebreas. Ahora, sus actos, sus acciones trajeron grandes consecuencias. Miren, la historia nos describe que Tutmosis III era conocido como el Napoleón egipcio, muy famoso. Ahora, un poco adentrándonos en Egipto, Egipto era una nación como que hoy podremos decir era la primera potencia mundial. Y el pueblo de Israel era una nación limitada, sin herramientas bélicas para poder enfrentar, para poder hacer frente a ellos. Pero a pesar de ello, la nación más poderosa tenía miedo. Cuando nosotros analizamos lo que representaba Egipto en esa época y lo que representaba el pueblo hebreo, era una era una lucha entre un elefante y una hormiga. Esa era la realidad. Cuando nosotros vamos a esa época y logramos obtener ciertas características, vamos a ver cuán poderoso fue la manifestación de Dios. Y Dios puede hacer cosas maravillosas en tu vida, pero ¿tú estás dispuesto a permitir? ¿Quieres tú que la palabra de Dios pueda obrar milagros en tu vida? Pues no importa si somos vistos como hormigas, la palabra de Dios cuando brilla es mucho más grande que cualquier enemigo. Moisés, dice la lección, nació como un niño especial, un niño diferente, fue un hijo que había algo especial en él. Dios llamó a Moisés y Dios lo adoptó para que él sea el encargado de liberar al pueblo de Egipto. Tal vez tú te preguntes en esta hora, ¿yo tengo algo especial? Claro que tienes algo especial. Claro que tienes una misión que cumplir. Dios te llamó para hacer una obra especial. Pero lo que sigue después va a depender de cuán dispuesto estés tú a sacrificarlo todo por ir en pos de la orden que el Señor nos dio. Nos dice la lección que Moisés, tras ser salvado de las aguas, vivió sus 12 primeros años con su familia original y posteriormente recibió la mejor educación egipcia porque él estaba siendo preparado para ser faraón de Egipto. Y aquí viene un tema sumamente importante. Esto se llama, bueno, lo hemos denominado como el proyecto de Moisés. Los 12 primeros años en la educación de los hijos es sumamente vital e importante. Muy, muy importante. 12 primeros años. Miren, yo tengo mi hija, ella desde los 3 años hace homeschool, 3, 4, 5 años se fue al colegio porque estaba cerca de la casa, 6 y 7 está haciendo homeschool. ¿Y saben qué es lo que yo he podido experimentar? El proyecto Jocabet, le cambié el nombre, el proyecto Jocabet. Y Ana, ¿no? Con el caso de Samuel. Pero bueno, ¿qué es lo que he podido experimentar? Que mientras ella está en casa, ella le ha dado un valor especial a las reuniones de la iglesia. Es decir, como ella no asiste al colegio, ella cada vez que hay un programa, un evento en la iglesia, ella quiere ir. Cada vez que hay una actividad en la iglesia, quiere estar allí. Su prioridad es ir a la iglesia, porque ahí están los amigos, ahí están las actividades, ella disfruta de la sociedad infantil, de los juegos sociales, del club de aventureros, de los grupos pequeños, disfruta mucho de ir y estudiar la Biblia con sus amiguitos. Claro que es traviesa, claro que juega, claro que comete sus errores, pero tiene ese deseo de ir a la iglesia. Tiene esas ganas. ¿Qué encuentro en esta experiencia de Moisés? Encuentro que Moisés, al ser educado en casa, recibió lo necesario para honrar a Dios a pesar de sus errores. Cuando muy pequeños nosotros nos desligamos de nuestros hijos, ellos van a encontrar mayor gusto, mayor placer en las actividades que el colegio
puede ofrecerles. ¿Por qué? Porque las actividades que el colegio les ofrece son muy emocionantes. Un paseo, actividades deportivas, son emocionantes y esto lucha con lo que la iglesia ofrece. Y saben, amigos, lo digo en un contexto que se pueda comprender. Los programas de la iglesia son muy lindos, son muy buenos, pero jamás van a competir con los programas del mundo, porque los programas del mundo son excitantes. Y un joven, una señorita que entra a la iglesia, va a ser tentado porque el programa del mundo es excitante, es llamativo. ¿Me doy a entender? Por eso el principio. ¿Por qué las parteras obedecieron a Dios? Porque ellas conocían a Dios y sabían qué es lo correcto. Y en esta mañana o en este día, yo te hago una invitación. ¿Qué es lo mejor para tus hijos? ¿Qué es lo correcto para tus hijos? Yo te comparto mi experiencia. No quiero que tú lo repitas o que lo hagas y que si no lo haces está mal. No, pero yo comparto contigo algo que para mí ha sido de mucho beneficio. Yo siempre, a partir de esa experiencia, voy a sugerir que los niños permanezcan en casa hasta por lo menos los 8 años, porque van a estar libres de la influencia que desde muy corta edad ellos tienen, que se presenta en los colegios. Inclusive en colegios cristianos, amiguitos que no son de la fe comienzan a compartir series de televisión, juegos por celular, actividades que llegan a emocionar tanto que la emoción por ir a la iglesia entra en competencia. Y ciertamente esas competencias no son buenas. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos a elegir siempre lo correcto por sobre aquello que parezca estar bien. ¿Ok? Muy bien, entonces, Dios te invita a obedecerle a Él antes que a los hombres. ¿Estás tú obedeciendo a Dios? Cuando hay situaciones, ¿obedeces a Dios o te está costando ir por ese camino? El Señor quiere que nosotros crezcamos, pero el crecimiento es el producto de la obediencia. ¿Ok? Vamos con la siguiente. A ver, vamos aquí a la última pregunta. Y dice, ¿por qué Faraón procuró matar a Moisés? Y esto nos conecta con la primera parte, con la primera pregunta, con el trasfondo del cual nosotros hemos visto en la descripción de la lección. Moisés, al parecer, era conocido como ser hijo hebreo. Moisés parece que fue descubierto como un hebreo. ¿Por qué? Dice el espíritu de profecía. Esta parte es muy importante. Todo el asunto acerca de la muerte del egipcio a manos de Moisés fue exagerado en sumo grado. Se supo rápidamente entre los egipcios y hasta llegó a oídos de Faraón. Estamos hablando de Tutmosis III. Se le dijo al rey que este acto era muy significativo, que Moisés tenía el propósito de liderar a su pueblo contra los egipcios, que quería derrocar el gobierno y ocupar el trono, y que no habría seguridad para el reino mientras él viviese. El monarca determinó enseguida que debía morir, pero reconociendo su peligro, Moisés decidió escapar y huyó hacia Arabia. Impresionante. El mismo tenor. Y ustedes miren, van a ver cómo el diablo utiliza, ¿no?, el entorno. El mismo temor que los egipcios tenían, porque en el pasado alguien se había apoderado de su reino, es un motivo para poder someter en el presente. ¿Por qué Faraón procuró matar a Moisés? Porque Faraón tuvo miedo de que Moisés liderara a los hebreos, a los israelitas, y buscara eliminar al reino, una lucha de poder terrenal. Apreciados amigos, apreciados hermanos, es la herramienta que el diablo utiliza, opresión como consecuencia del temor. Faraón tuvo miedo porque la verdad se distorsionó, se exageró, y así es como trabaja el diablo, exagerando la verdad, distorsionando la realidad para sacarle provecho. Por eso hoy necesitamos confiar más en Dios.
Hoy necesitamos ir a los brazos de Dios. Hoy necesitamos aprender a vivir la verdad. La vida de Moisés se divide en tres partes. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años como el libertador. Moisés dio testimonio de quién era Dios y Moisés manifestó ese carácter paciente. Qué maravilloso. Y miren cómo estos cambios de planes, cómo Dios guió esta circunstancia para cambiar los planes. Ahora, no quiero pasar por alto el hecho de que Moisés, tal vez con el deseo de hacer justicia con sus manos, imaginó que podría, llegando a ser faraón, liberar a Egipto, a Israel. Pues él tenía una conciencia, tenía un conocimiento y él iba a caminar hacia el sendero que le correspondía, cual era liberar a su pueblo, pero lo hizo a su forma. ¿Cuántas veces nosotros hacemos a nuestra forma? ¿Cuántas veces nos olvidamos de consultar a Dios cuando hay que tomar una decisión? ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas y le decimos, Señor, yo voy a decir esto, voy a decir aquello? ¿Será correcto? ¿Será justo, Señor? ¿Cuántas veces nosotros vamos a Dios para pedir que Él sea quien nos dirija en este caminar? Sabes, muchas veces tomamos decisiones basado en nuestra experiencia y basados en nuestros datos. Pero cuán mejor sería tomar una decisión basado en un escrito está, doblar nuestras rodillas y decirle a Dios lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y que si la decisión que hemos tomado, pues nosotros podríamos en el camino cambiar porque la providencia de Dios se presenta. Qué maravilloso es vivir de la mano de Dios. Moisés se equivocó, pero Moisés no es diferente de ti o de mí. Nosotros también nos equivocamos y nos equivocamos muy terrible. Sin embargo, el Señor nos invita a poder tomar decisiones que traigan grandes beneficios. Dice aquí, lo bueno de todo es que Dios se impuso y utilizó a personas fieles para desbaratar los planes de Satanás. Vivimos en el territorio de nuestro enemigo, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Satanás usurpó esta posición de Adán, pero Jesucristo lo derrotó. Hoy este mundo le pertenece a Dios, porque Jesús lo recuperó muriendo en la cruz. Satanás dejó de ser el gobernante de este mundo, pero hoy, porque Él tiene el dominio de la mayoría, trabaja con la mayoría para someter a la minoría. El Señor nos invita a enfrentarnos directamente, obedeciendo su palabra. Y aunque Satanás está vivo y está activo y trata de matar a los niños, atento aquí, Satanás trata de destruir a los niños. ¿Cómo? ¿Hay programas en la iglesia enfocados en la formación de niños? ¿Hay programas en la iglesia enfocados en el discipulado de los niños? No, pastor, es que la misión no manda. No, no se trata de la misión. Se trata de ti como líder. ¿Estás trabajando por el bienestar de los niños? Trabajemos por el bienestar de ellos. Luchemos porque muchos de ellos van a ser los que lideren la iglesia en el futuro. Muchos de ellos van a sostener la iglesia con su trabajo. Muchos de ellos van a seguir llevando la posta que te tocó llevar a ti. Por eso es importante que tú como maestro resaltes estos puntos, resaltes este concepto. ¿Está bien? La buena noticia es que las dificultades de la vida pueden ser superadas por la gracia de Dios. Dios hace que lo que parezca imposible tenga una salida. Y eso fue lo que hizo Dios con Moisés. Miren cómo entonces dividimos nuestro texto principal. Dice allí, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Hemos visto que nuestra primera pregunta tiene que ver por qué odiaba Faraón a los hebreos, y era por el temor que habían tenido una conquista, una derrota a mano de cananeos en el pasado. Luego clamaron a Dios y Dios clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dios envía un liberador, envía a Moisés
y se acuerda, así como las parteras se acordaron de Dios, Dios también se acordó de su pueblo e hizo lo que tenía que hacer. Y finalmente eh, recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios entonces cambia el ambiente para tornarlo en un ambiente de bendición y de solución. El Señor te invita esta noche, en esta mañana, esta tarde, a tomar decisiones que sean de bendición. ¿Está bien? Este trimestre vamos a tener un trimestre muy bonito donde vamos a profundizar en esta historia impresionante, una historia maravillosa. El Señor te bendiga. Palabras finales. Dios te invita a creer en su nombre. Dios te invita a tener esperanza en Él. Y aunque hay muchos motivos por los cuales tú y yo podemos tal vez ser criticados porque nos equivocamos, tú y yo nos equivocamos. Recordemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y su plan es salir de donde estamos y encaminarnos hacia un sendero de bendición. ¿Está bien? El Señor te acompaña en esta noche. Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias te damos en esta hora porque nos ayudas a poder recibir tu palabra, a poder comprender que así como Moisés tuvo sus luchas, así como el pueblo enfrentó momentos difíciles, nosotros también vamos a enfrentarlos, pero sobre todas las cosas vamos a obtener victoria, vamos a tener bendición hasta que sobreabunde. Instrúyenos en esta hora, ayúdanos a cumplir con el propósito del cual nos has encomendado y ayúdanos a ser maestros que compartan tu palabra. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Hemos llegado a la parte final y estamos muy contentos de haber podido llegar a ti. Escribe en la caja de comentarios preguntas, dudas que puedas tener para juntos poder crecer durante este trimestre. Me despido de ti, contento de haber estado compartiendo este estudio y espero te sea de bendición. Un estudio elaborado, esquematizado, simplificado para el día sábado hacer nuestro repaso en la lección de escuela o en el espacio de la escuela sabática. Nos despedimos. El Señor te acompañe, el Señor te bendiga y el Señor pueda obrar su plan maravilloso en tu vida. Chao, chao.